debate respecto de algunas informaciones que se han podido conocer respecto de cómo algunas empresas han tenido pensado implementar este cambio. Bueno, para hablar respecto de esto, saludamos a esta hora de la mañana al economista de Fundación Sol, Santiago Roselot, en este espacio que tenemos semanalmente con nuestros amigos y amigas de la Fundación. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, por suerte? Un saludo a todo el equipo también. Muchas gracias, Santiago. Bueno, como mencionaba en la introducción, queríamos conversar contigo respecto de la implementación ya de esta ley 40 horas que comienza a regir a partir de mañana con esta primera etapa, ¿no? En donde se reduce de 45 a 44 horas semanales, lo que ha provocado también algunas diferencias entre representantes del empresariado, también algunos parlamentarios de oposición respecto de determinaciones o dictámenes que ha emitido la Dirección del Trabajo respecto de cómo se debe implementar esta ley. A propósito también de algunas informaciones que pudimos conocer respecto de algunas empresas que habían hecho una interpretación bastante particular del tema respecto, por ejemplo, de hacer cambios en las horas de colación, en fin, reducir esto por minutos en vez de horas, en fin, toda una situación que ha generado dudas respecto de cómo finalmente va a avanzar esta ley. ¿Qué podríamos decir a modo general, Santiago, respecto de todo lo que hemos podido ver en la previa ya de la puesta en marcha de la ley 40 horas? Sí, bueno, ahí quizás como punto de partida creo que siempre es interesante eh, tomar en cuenta el espíritu de la ley, ¿cierto? ¿Y cuál era el espíritu de la ley o el espíritu declarado de la ley al menos? Era que efectivamente los trabajadores y las trabajadoras trabajen menos, ¿ya? Es decir, que puedan pasar más tiempo en sus hogares o más tiempo dedicado al ocio en términos generales y de alguna manera, ¿cierto?, mejorar la calidad de vida. ¿Cierto? Y esto se da sobre todo en un contexto donde Chile tiene de las jornadas laborales más largas de la OCDE, donde en los últimos 20, 30 años hemos visto que la productividad de los trabajadores ha ido al alza y esta productividad al alza no ha sido retribuida ni salarialmente ni con una compensación de jornada laboral. Y hoy vemos que efectivamente de cada 8 horas que se trabajan en Chile, 3 horas, con las primeras 3 horas ya se pagan los salarios, ¿cierto? O sea, las otras 5 horas eh, van para las ganancias del capital. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Es que se da esta demanda que es histórica del movimiento sindical y que, como comentaba antes, lo que busca es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Eh, Ahora, lamentablemente, en la formulación de la ley y cómo esta fue publicada, da espacio y desconoce un elemento central de las relaciones laborales de este país, ¿cierto? Que tiene que ver con la desigualdad que hay, la desigualdad de poder de negociación que hay entre los sindicatos y las empresas. Eh, y eso es lo que lamentablemente estamos viendo hoy, ¿cierto? Eh, Hay empresas que han propuesto reducir la jornada en lugar de 1 hora en un día, reducirla a 12 minutos cada día, ¿cierto? Eh, Así como también hay empresas que han aumentado la colación en estos 12 minutos, manteniendo finalmente el horario de salida. O sea, cuál es la señal que están dando, y también es muy importante, ¿cierto?, poder interpretarlo, ¿cierto? Estas empresas que hacen este planteamiento, ¿qué es lo que le están diciendo a sus trabajadores? Lo que les están diciendo es, no queremos que lleguen a su casa más temprano, no queremos que ustedes se beneficien con esta mejor calidad de vida, que tengan esta hora libre. Entonces creo que es súper interesante y muy importante poder mirarlo desde esa lectura también sumamente política. Y bueno, lamentablemente... efectivamente, la ley permite esto, ¿cierto? O sea, la ley habla mucho sobre el común acuerdo que se pueda llegar entre una empresa y su sindicato, e incluso permite, ¿cierto?, la reducción proporcional de la jornada por día. Ujú.
Ahora, Santiago, bueno, desde Fundación Sol, incluso en medio del debate, ¿no? Respecto a esta ley de 40 horas, alertaron respecto de los problemas que podría acarrear respecto de cómo estaba avanzando en cuanto a su redacción. La ministra Jara, cuando se conoció esta noticia respecto de que algunas empresas estaban pensando hacer adecuaciones por minutos y no por horas respecto de esta reducción de jornada laboral, señaló que la ley era clara en señalar de que esto hablaba de horas y no de minutos. ¿Es tan así o efectivamente la ley permite que las empresas pudiesen haber hecho esta reducción de esta forma finalmente? La ley lo permite, ¿cierto? O sea, se dice que se puede reducir el término de la jornada en forma proporcional entre los días de trabajo, ¿ya? Pero sobre todo permite una serie de acuerdos, entre comillas, libres, ¿cierto?, entre los sindicatos y la patronal. Y eso, según nuestra lectura desde la Fundación, eh, el tema medular acá con respecto a este proyecto de ley. Obviamente, ¿cierto? La reducción de la jornada laboral para la clase trabajadora es un elemento positivo, ¿cierto? Que la gente trabaje menos, que esté más tiempo en su casa o en sus actividades de ocio en lo que desea. Sin embargo, acá hay un desconocimiento de la asimetría de poder que hay. Ya, o sea, acá recordemos que estamos en un modelo de relaciones laborales donde hay un sindicalismo que es muy débil, donde en el sector privado solamente el 19% de los trabajadores y trabajadoras forman parte de un sindicato. Y incluso quienes forman parte de un sindicato tienen poco poder, ya que son muchos los sindicatos en Chile. Hoy hay más de 8.700 sindicatos del sector privado. Y no solamente eso, son sindicatos chicos, o sea, tienen poco poder de negociación. Entonces vemos que quienes están sindicalizados, la mayoría tienen poco poder de negociación, a pesar de ser ya un grupo pequeño, y la gran mayoría tiene que negociarlo de manera individual, es decir, tiene prácticamente nulo poder de negociación, y acá lo que se termina viendo es una imposición, ¿cierto?, de parte de los de las empresas, ¿cierto? Entonces, creemos un poco, nuestra lectura desde un inicio fue, y que lamentablemente hoy estamos viendo las primeras consecuencias ya en la implementación, ¿cierto? Que se puso la carreta delante de los bueyes. Acá finalmente era necesario tomar en cuenta esta relación desigual que hay entre trabajadores y empleadores, ¿cierto? Y en primer lugar, fortalecer o de la mano, ¿cierto? Tomar medidas para poder fortalecer el poder de negociación de los sindicatos y de la clase trabajadora. Ujú. Santiago, este dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, ¿qué poder tiene para evitar que, por ejemplo, se produzcan este tipo de situaciones como que en vez de una hora se reduzca en minutos repartidos por la semana esta implementación de la ley 40 horas? Claro, ahí el dictamen lo que indica sobre todo es que es algo que se puede llegar a fiscalizar. ¿Ya? Y ahí está la Dirección del Trabajo como entidad fiscalizadora. Y efectivamente, bueno, una cosa es el poder de fiscalizar y la capacidad efectiva que puede tener una fiscalización, ¿cierto? Y sobre todo también está el problema de que una vez que se identifica, ¿cierto? Se puede identificar un abuso, ¿cierto? Una mala implementación de la ley. Está todo el tema de que una vez que se judicializa, también se entra en un terreno que es muy desgastante y que es muy también antisindical, ¿cierto? O sea, son procesos que demoran meses, muchas veces años, que generan un desgaste de tiempo, un desgaste de recursos, y que lamentablemente es otra de las facetas, ¿cierto?, en las cuales los sindicatos tienen mucho más que perder frente a la patronal, ¿cierto? O empresas que eh, tienen recursos, tienen muchas veces abogados de planta, eh, y que pueden de cierta forma encarar de mejor manera y resistir de mejor manera estos procesos que son más desgastantes. Ujú. Santiago, ¿qué lecciones podríamos sacar finalmente de todo lo que ha ocurrido en torno a esta ley y las eventuales
consecuencias que ya podemos estar viendo respecto de la implementación de la misma y la situación actual de los trabajadores. Sí, de nuestra parte lo que más rescatamos, ¿cierto? Es que acá lo que se le dio a la patronal es sobre todo control sobre la jornada laboral de los trabajadores y trabajadoras, ya un control que no existía antes. Eh, una de las dimensiones, ¿cierto? Lo que estamos viviendo ahora con esto de los 12 minutos, eh, pero acá recordar que en general, ¿cierto? Estamos hablando de una estructura que alcanza las 40 horas en promedio, ¿ya? Y que en su extremo puede llegar esto quiere decir que puede haber una semana donde hayan 30 horas y una semana, ¿cierto? Con 50, y que en su extremo puede llegar a tener semanas con 52 horas de trabajo, ¿ya? O sea, podemos llegar a situaciones que para un trabajador o una trabajadora tiene un impacto muy, muy fuerte, ¿cierto?, sobre su vida cotidiana y el uso de su tiempo. Por otro lado, también existe la posibilidad, bajo esta misma lógica, de la pérdida de las horas extra. O sea, si hay semanas en las cuales hay una mayor intensidad laboral y que hoy los trabajadores están ganando horas extra, la empresa puede distribuir entre las semanas, ¿cierto?, las semanas con más horas a estas semanas que hoy se pagan horas extra y finalmente el trabajador y trabajadora lo perdería. Y ahí, lamentablemente, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo es una forma de reaccionar y de actuar del empresariado que lamentablemente no sorprende, ¿cierto? Y es que es una falta de buena fe. Es como si hubiera un poco de ingenuidad, ¿cierto? En esto de pensar que a través del libre acuerdo las empresas, obviamente no todas, ¿cierto? Pero hay muchas empresas que efectivamente lo que ven acá son cifras, son costos, y que no están viendo que hay un trabajador o una trabajadora, ¿cierto? Que son horas no solo de producción, sino que son horas de vida, horas de bienestar, y que lamentablemente actúan así, ¿cierto? Y volviendo, ¿cierto?, a lo primero acá, estas empresas que propusieron la reducción de horario por 12 minutos al día, básicamente lo que le están diciendo a sus trabajadores es que no queremos que estén una hora más un día en su casa, ¿cierto? Los queremos acá, incluso ya el extremo de la mala fe, ¿cierto?, que era que aumentaron en 12 minutos la hora de colación manteniendo la hora de salida, ¿ya? Eso en términos generales y lamentablemente esto se da como te comentaba, por el poco poder que tiene hoy la clase trabajadora y en general el movimiento sindical en Chile y lo fundamental que se hacen ciertas reformas, ¿cierto? Como es una negociación colectiva a un nivel ramal, que no se negocie solamente a nivel de empresa. Hoy hay empresas que tienen hasta 100 sindicatos, como puede ser el caso de Walmart, o bueno, muchas empresas, ¿cierto?, que tienen muchos sindicatos que compiten entre sí. Entonces, esas son a grandes rasgos, ¿cierto?, las consecuencias que puede traer esto y la manera también que nosotros vemos que esto se puede ir corrigiendo, ¿cierto?, y darle mayores herramientas a los trabajadores y trabajadoras para defenderse frente al poder que se le entregó al empresariado sobre su jornada laboral. Ujú. Bueno, Santiago, queremos agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros. Vamos a ver de qué manera entonces a partir de mañana se implementa definitivamente esta ley 40 horas. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema a futuro. Santiago, un abrazo, que estés bien. Nos esperamos pronto. Un abrazo, Claudio, nos estamos viendo. Son las 9:52 y